Mi novia se fue con su jefe para darse una vida de lujos, pero cuando él la dejó por otra, volvió rogándome perdón. Mi nombre es Levi, tengo 31 años, y hasta hace poco estaba en una relación con Fátima, de 28. Estuvimos juntos casi 4 años. Era, o al menos yo creía, la relación más estable y sincera que había tenido en mi vida. Nos conocimos cuando yo trabajaba en una pequeña empresa de consultoría financiera. Ella acababa de terminar la universidad, se graduó en marketing, pero llevaba meses sin encontrar trabajo. A pesar de eso, siempre trataba de mantenerse positiva. Decía que tarde o temprano todo se acomodaría, que no valía la pena desesperarse. Yo admiraba eso de ella, su paciencia, su fe en que las cosas mejorarían. Vivíamos juntos desde hacía poco más de un año. Ambos teníamos metas, proyectos y, sobre todo, la ilusión de construir algo serio. Mi empleo no era espectacular, pero me daba lo suficiente para cubrir los gastos y vivir con cierta tranquilidad. En ese entonces trabajaba como asesor financiero en una empresa de publicidad, una compañía mediana, pero con buena reputación. Mi jefe, Marcelo, tenía 45 años. Era un tipo inteligente, carismático, de esos que saben cómo ganarse la simpatía de todos, aunque siempre sentí que detrás de esa sonrisa había algo manipulador. Pero no podía decir mucho, él era mi jefe y, en ese momento, me trataba bien. Recuerdo perfectamente el día en que se me ocurrió la idea que más tarde terminaría arruinándome. Fátima llevaba semanas frustrada porque no conseguía trabajo. Yo la veía desanimarse cada vez más. Un día, en la oficina, durante la comida, comenté casualmente la situación con Marcelo. Él me preguntó qué había estudiado ella y, cuando le dije que era marketing, me respondió: Vaya, justo estamos buscando a alguien para apoyar en el área de redes y campañas. Dile que mande su currículum, o si quieres, tráelo tú y lo vemos de una vez. Me pareció una gran oportunidad. Llegué a casa emocionado y le conté a Fátima. Al principio dudó un poco, decía que no quería que nadie pensara que entraba por recomendación mía, pero la convencí. Le dije que no importaba cómo consiguiera la entrevista, lo importante era que demostrara su talento. A los pocos días, llevé su currículum. Marcelo lo revisó y me dijo que la entrevistaría personalmente. Una semana después, Fátima fue a la oficina. Recuerdo que ese día estaba muy nerviosa, se preparó desde temprano, repasó lo que diría, y se fue con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando terminó la entrevista, me escribió un mensaje que decía: salió bien, creo que le caí bien al jefe. Al día siguiente, Marcelo me llamó a su oficina y me dijo: Tu novia es buena. Tiene iniciativa y buenas ideas. Si todo va bien, podría quedarse. Y así fue. 2 días después, la contrataron. Yo estaba feliz. No solo porque ella al fin había conseguido trabajo, sino porque íbamos a compartir el mismo lugar. Era una sensación bonita verla cada mañana arreglarse para ir a la oficina conmigo. Almorzábamos juntos, compartíamos café en los descansos. Todo parecía perfecto. Durante las primeras semanas todo fue bien. Ella se adaptó rápido, se llevaba bien con todos y destacaba en su área. De hecho, Marcelo empezó a darle cada vez más responsabilidades. A veces bromeaba con que la había recomendado demasiado bien. Yo me reía, sin darle mucha importancia. Pasaron unos meses y todo marchaba sin problemas, hasta que un día, el departamento de Fátima tuvo que hacer ajustes de horario por un nuevo proyecto. Ella pasó al turno vespertino, de 2 de la tarde a 9 de la noche. Yo seguía en el turno normal, de 8 a 5. Eso significaba que ya no coincidíamos en los horarios, ni en la comida, ni al salir. No me gustó mucho la idea, pero entendí que era temporal. Al principio, no hubo cambios significativos. A veces la esperaba después del trabajo para ir por ella. Otras veces me decía que saldría más tarde por reuniones o entregas. Era algo comprensible, la empresa estaba creciendo y había mucho movimiento. Sin embargo, con el paso de las semanas, empecé a notar ciertas cosas que no me gustaron. Primero, Marcelo comenzó a hacer bromas raras cuando hablaba de Fátima.
A veces soltaba comentarios como: tu novia es la más aplicada del grupo, y la más guapa también. O decía en voz alta cosas como: Levi, ten cuidado, que si no la tratas bien te la robo. Todos se reían, incluso ella. Pero a mí no me causaba gracia. Una vez, en una junta informal, mencionó frente a varios compañeros que Fátima le alegraba el turno. Fue una broma, supuestamente, pero me incomodó. Cuando salimos de la oficina, le dije a Fátima que no me parecía apropiado. Ella me contestó que no me preocupara, que solo eran bromas, y que Marcelo era así con todos. Intenté no hacer un problema de eso, pero la verdad es que algo en mí ya empezaba a sentirse inquieto. Un día, durante una cena con unos colegas, Marcelo se acercó y me dijo en tono burlón: no sé cómo haces para concentrarte sabiendo que tu novia trabaja aquí. Yo no podría, estaría todo el día mirando a esa mujer. Esa fue la primera vez que sentí rabia. Esa noche, cuando llegamos a casa, le pedí a Fátima que por favor se mantuviera alejada de él, o al menos que no se quedara sola con él. Ella me dijo que exageraba, que Marcelo solo bromeaba y que jamás le haría caso. Él me cae bien, pero no me interesa, le vi. Tranquilo, me dijo, abrazándome. Confié en ella. O al menos quise hacerlo. Pero con el paso de los días las cosas empeoraron. Fátima empezó a cambiar. Ya no me escribía durante el día, llegaba más tarde de lo habitual, y cuando le preguntaba, siempre tenía una justificación. Se alargó la reunión, Marcelo nos pidió quedarnos más tiempo, tuvimos que cerrar una campaña. No quise pensar mal. Me repetía que era trabajo, que estaba esforzándose, que yo mismo había sido quien la llevó ahí. Sin embargo, la distancia entre nosotros empezó a hacerse evidente. A veces llegaba a casa y la encontraba distraída, como ausente. Otras, se bañaba apenas llegar y se encerraba en su celular. Una noche, le pregunté directamente si algo andaba mal. Me miró, suspiró, y me dijo que estaba cansada de que la interrogara, que no soportaba que desconfiara de ella. Discutimos fuerte esa vez. Le dije que no desconfiaba, pero que me dolía verla tan distante. Ella no respondió. Se fue a dormir sin decirme nada más. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Ya no teníamos cenas juntos, ni veíamos películas, ni hacíamos planes. Apenas hablábamos. Cada día parecía más fría, más lejos. Pasaron 2 meses desde que cambió de turno, y para ese punto ya casi no la reconocía. Una noche, cuando le pregunté por qué había llegado tan tarde, me respondió con un tono seco. Ya te dije que tuvimos que quedarnos a revisar unos informes. Le respondí que eso parecía pasar todos los días, y que si quería que dejáramos de vivir juntos, solo tenía que decirlo. Ella se quedó callada unos segundos. Luego me miró, con una expresión entre cansancio y enojo, y me dijo algo que todavía no puedo borrar de mi mente. Está bien. Ya no quiero seguir escondiéndolo. Sí, te fui infiel. Y sí, fue con Marcelo. Sentí que el aire se me fue del cuerpo. Por un momento pensé que lo decía solo para herirme, que era una forma de terminar la discusión. Pero no. Ella continuó hablando, con una frialdad que me dejó paralizado. No me hagas más preguntas. No tiene sentido. Ya está afuera, esperándome. Me voy con él. No reaccioné. Solo la vi tomar sus cosas, algunas ya preparadas, como si lo hubiera planeado. Cuando abrió la puerta para salir, escuché el claxon de un auto. Me asomé por la ventana, y ahí estaba Marcelo, esperándola, con una sonrisa arrogante. Algo dentro de mí explotó. Bajé corriendo, salí a la calle y fui directo hacia él. Le grité cosas que ni recuerdo. Él, riéndose, me dijo: tranquilo, muchacho, no te lo tomes tan personal. No la obligué. Ella vino sola. Y esa sonrisa burlona fue lo último que soporté. Le di un golpe directo en la cara. No sé cuántas veces lo golpeé, solo recuerdo a la gente gritando y tratando de separarnos. Marcelo se limpió la sangre de la boca y, con una calma que me heló la sangre, me dijo: estás despedido.
Fátima subió al auto sin mirarme. Ni una palabra. Solo se fue. Esa noche me quedé solo, sentado en la banqueta, viendo cómo se alejaban. Todo en lo que había confiado, todo lo que había construido, se desmoronó en cuestión de minutos. Perdí a mi novia. Perdí mi trabajo. Y, sobre todo, perdí la tranquilidad de sentir que conocía a la persona que dormía a mi lado. No sé cómo seguir. Estoy escribiendo esto apenas unas horas después. No he dormido. Cada vez que cierro los ojos veo su rostro, escucho sus palabras, y me pregunto en qué momento todo cambió. Nunca imaginé que ayudarla sería lo que terminaría destruyéndome. Y lo peor de todo es que todavía la amo. Actualización. Han pasado 3 meses desde que todo ocurrió, y aunque al principio fue una de las etapas más duras de mi vida, hoy puedo decir que las cosas empiezan a mejorar. No ha sido fácil adaptarme a todos los cambios, sobre todo después de perder al mismo tiempo a mi pareja y a mi trabajo. Me tomó varias semanas asimilar todo, pero poco a poco estoy encontrando estabilidad. Los primeros días fueron un caos. Me sentía vacío, sin ganas de nada. No dormía bien, apenas comía, y cada rincón del departamento me recordaba a Fátima. Durante semanas me pregunté una y otra vez en qué fallé, si hubo algo que pude hacer diferente. Pero con el tiempo entendí que no sirve de nada torturarse con eso. Hay cosas que simplemente no dependen de uno. A nivel laboral también fue complicado. Después del incidente con Marcelo, quedé con una reputación incómoda. No por haber hecho algo malo en mi trabajo, sino por cómo terminó todo. Algunos compañeros me escribieron para decirme que lamentaban lo sucedido, otros simplemente se alejaron. Por suerte, después de muchas entrevistas y rechazos, conseguí un nuevo empleo en una empresa más pequeña, pero con un ambiente mucho más sano. De hecho, el sueldo es un poco mejor que el anterior, y eso me ha ayudado a estabilizarme económicamente. A veces pienso en lo irónico que es, el mismo hecho que me destruyó también me terminó llevando a algo mejor. Emocionalmente sigo en proceso. No voy a mentir, aún hay días en los que pienso en ella. No la he vuelto a ver ni he tenido contacto directo, pero sí he visto algunas cosas por redes sociales. No la tengo agregada, pero a veces aparece en publicaciones compartidas o en historias públicas. Vi fotos suyas en restaurantes, en lugares caros, y hace poco me enteré de que incluso viajó a Japón. Eso me golpeó un poco más de lo que pensé. Japón era el destino que ambos soñábamos visitar juntos. Era una meta que teníamos desde hace años. Hablábamos de recorrer Tokio, probar la comida local, visitar templos y tomar miles de fotos. Verla allí, cumpliendo ese sueño, pero con otra persona, fue un recordatorio doloroso de que los planes que alguna vez compartimos ya no existen. No puedo mentir, esa parte me dolió. Me hizo sentir reemplazado, como si todo lo que planeamos no hubiera significado nada. Pero luego respiré profundo y traté de verlo desde otro punto de vista, si ese era su sueño, al menos lo cumplió. Y aunque no lo hicimos juntos, tal vez era algo que debía vivir sin mí. A veces me da cierta tristeza pensar en cómo todo pudo ser diferente. Yo realmente quería casarme con ella. Tenía planes, ahorros, ideas sobre el futuro que ahora ya no existen. Cuando veo a mis amigos casados o formando una familia, me da esa sensación extraña de estar atrasado, como si a los 31 ya debería tener la vida más encaminada. Pero también me repito que no hay una edad exacta para todo, y que es mejor que esto haya pasado ahora y no cuando ya tuviéramos hijos o un matrimonio de por medio. Si algo aprendí de todo esto, es que no puedes forzar a alguien a tener el mismo compromiso que tú. Yo di todo, y no me arrepiento, pero también entendí que amar a alguien no siempre significa que esa persona te va a corresponder igual. Ahora estoy enfocado en mejorar, en trabajar, en volver a ser yo. No sé si vuelva a enamorarme pronto, pero sí sé que no quiero cerrar mi corazón por culpa de una traición. Cada día que pasa me siento un poco más en paz. Y aunque todavía hay heridas que tardarán en cerrar, al menos ya no me duele respirar. Supongo que eso ya es un buen comienzo. Actualización. Han pasado 7 meses desde aquella noche en la que Fátima se fue con mi jefe. Pensé que ya lo había superado.
No puedo decir que todo esté completamente olvidado, pero sí había aprendido a vivir sin ella. El trabajo nuevo marchaba bien, me sentía estable, y aunque todavía tenía ciertos altibajos emocionales, mi vida empezaba a retomar un rumbo tranquilo. Hasta hace unos días. Todavía tengo el corazón acelerado mientras escribo esto, porque lo que pasó fue completamente inesperado. Nunca imaginé que volvería a verla, y mucho menos de la manera en que ocurrió. Era un viernes por la tarde. Recién había llegado del trabajo, estaba preparando algo de cenar cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Pensé que sería el vecino o algún paquete, pero cuando abrí, me quedé paralizado. Ahí estaba ella. Fátima. De pie frente a mi puerta, con dos maletas grandes a su lado, el cabello un poco despeinado y la mirada desesperada. No supe qué decir. Mi cuerpo se quedó congelado. Ella, con una sonrisa nerviosa, solo dijo: «Volví, amor. Lo siento por todo, pero al final, el corazón me trajo a ti». No le respondí. Mi primera reacción fue cerrar la puerta, pero ella la sostuvo y siguió hablando. «Por favor, escúchame. No me cierres la puerta, Levi. Solo quiero hablar contigo». Respiré profundo, dudando si hacerlo o no. Finalmente abrí. Y ahí, frente a mí, con las maletas en el suelo, me miró con lágrimas en los ojos y empezó a hablar rápido, como si temiera que la interrumpiera. «La verdad, nunca dejé de amarte. Siempre pensaba en ti. Solo que sentía que debía ponerme a prueba a mí misma, saber si realmente te merecía. Por eso me fui. Pensé que si me alejaba podría entender lo que sentía por ti. Créeme, ni un instante dejé de pensar en ti. Sé que querías que nos casáramos, y aquí estoy, amor. Ahora sé que eres el amor de mi vida». Cuando terminó de hablar, dio un paso hacia mí e intentó abrazarme. Incluso trató de besarme. Yo retrocedí. «Aléjate», le dije, con la voz temblando de rabia contenida. «¿Crees que voy a creer esa mierda?». Ella me miró confundida, como si no entendiera. «¿Qué dices?», preguntó. «Te fuiste para darte la gran vida, ¿no?», le dije. «Te largaste con mi jefe, con su dinero, con sus promesas. Y ahora que ese maldito se fue con otra más joven, ¿vuelves aquí fingiendo que me amas? Lárgate de mi casa y no me busques más». Ella comenzó a llorar. Sus lágrimas eran reales, pero su voz sonaba ensayada. «Está bien», dijo entre sollozos, «sí, es verdad. Me fui con él. Él me prometió una vida de lujos, que íbamos a casarnos en unos meses. Me compró ropa, me llevó a viajar, incluso a Japón. Pero todo era una mentira». Bajó la cabeza y continuó: «Descubrí que tenía al menos 3 mujeres más. Cuando lo enfrenté, se enojó y me echó. Me quedé sola. Sin dinero, sin trabajo, sin nadie. Yo la escuchaba en silencio. No sentí compasión, solo cansancio». «Ese no es mi problema», le respondí. «Ya tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Lárgate». Ella negó con la cabeza, acercándose otra vez. «Por favor, Levi, no me hagas esto. Tú siempre fuiste mi amor, el único que me trató bien. Sé que fallé, pero quiero intentarlo de nuevo. Te juro que haré lo que quieras, lo que sea, solo dame otra oportunidad». Yo ya estaba perdiendo la paciencia. «No, Fátima. No hay nada que hablar. Se acabó. No te quiero aquí». Entonces, como si algo dentro de ella se rompiera, cambió completamente. Su mirada se volvió fría, sus lágrimas se detuvieron. De un momento a otro, su tristeza se transformó en rabia. Me miró con desprecio y empezó a gritar: «Maldito. Eres un maldito. Si hubieras tenido más dinero, nunca te habría dejado. Eres un mediocre, un pobre diablo. Y jamás vas a salir de donde estás. Idiota, poco hombre». Yo di un paso atrás, sorprendido por el cambio de tono. Ella me empujó en el pecho con ambas manos. La sujeté de los brazos para evitar que siguiera golpeándome. «Suéltame», gritó.
Y me estás lastimando. No la estaba lastimando, solo la sostenía para que se calmara, pero sus gritos atrajeron la atención de los vecinos. En segundos, 2 de ellos salieron. Uno, que no me conocía bien, se acercó y gritó desde la reja. «Poco hombre. Y métete con alguien de tu tamaño». Intenté explicarle, pero no me dejó hablar. Por suerte, otro vecino, Mario, que sí era cercano a mí, salió también. Se acercó al primero y le dio un pequeño golpe en la cabeza con la palma, diciéndole: «Cállate, idiota. Ella es la que está mal, él solo la está deteniendo». El otro vecino se quedó callado, confundido, y terminó por irse, murmurando algo. Mario entró al pasillo de mi casa, me miró y dijo: «¿Qué pasa aquí, Levi?». Solté los brazos de Fátima y di un paso atrás. Ella empezó a llorar otra vez, pero esta vez no parecía tristeza, sino impotencia. Mario, viendo la situación, sacó su teléfono y dijo en voz alta: «Voy a grabar esto. Si sigue gritando, llamo a la policía». Al escuchar eso, Fátima se asustó. Empezó a recoger sus cosas, mirando a todos lados con nerviosismo. Antes de irse, se detuvo en la puerta, nos miró con desprecio y dijo: «Pobres asalariados, poco hombres. Jamás podrán mantener a una mujer de verdad». Luego tomó sus maletas y se fue, caminando rápido por la calle, sin mirar atrás. Cuando desapareció de mi vista, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mario entró conmigo y cerró la puerta. Nos sentamos en el sillón, los dos en silencio unos segundos. Finalmente me dijo: «Hermano, no te preocupes. No hiciste nada malo. Si no hubiera salido, seguro ese otro vecino habría llamado a la policía o hecho un escándalo». Le conté todo, lo de mi jefe, la traición, el viaje y ahora su regreso. Mario suspiró y me dijo algo que se me quedó grabado: «No eres el primero al que le pasa. A mí me pasó algo parecido. Solo que en mi caso, todos le creyeron a ella. Me quedé solo, sin amigos y con una denuncia falsa. Por eso salí, porque vi en tu cara el mismo miedo que yo tuve ese día. No lo merecías». Nos quedamos hablando un rato más. Me aconsejó que, si volvía a buscarme, no la dejara entrar. También me dijo que era mejor guardar el video por precaución, en caso de que intentara inventar algo. Cuando se fue, me quedé en silencio, procesando todo. La casa olía todavía a su perfume, ese que tantas veces me gustó. Pero ahora, en lugar de nostalgia, me provocaba rechazo. Pensé en todo lo que había pasado desde que la conocí. Recordé cómo le conseguí aquel trabajo, cómo confié en ella, cómo la defendí, y cómo al final me traicionó. Y ahora, después de haberme humillado y destrozado, volvía buscando refugio porque su mejor opción la había dejado. Esa noche me costó dormir, no por tristeza, sino por la intensidad de todo. Pero cuando por fin cerré los ojos, sentí algo diferente. No odio, no rencor, sino paz. Por primera vez entendí que ya no quedaba nada entre nosotros. Ella no era la misma persona que yo había amado, o tal vez nunca lo fue. Solo me había engañado con una imagen que yo mismo quise creer. Y aunque todo lo que dijo dolió, también me ayudó a confirmar algo. Yo ya no la amaba. Ya no quería volver atrás. El pasado puede doler, pero quedarse atrapado en él duele mucho más. Esta vez no me derrumbé. No lloré, no grité. Solo cerré la puerta con llave, apagué las luces y me senté a pensar en todo lo que había aprendido. A veces la vida te quita a alguien no como castigo, sino como protección. Y aunque tarde, hoy lo entiendo.